Pues muchas gracias por la invitación, Omar, para dar la clase del día de hoy. Voy a proceder a compartir pantalla. La dinámica que pues vamos a manejar en la sesión del día de hoy es, voy a dar una exposición de una lámina que preparé para la clase y al final de cada sección de las láminas vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Y si no hay, pues pasamos a una parte práctica que probablemente no nos dé tiempo el día de hoy. Entonces, les comparto mi pantalla. Mm, mm, mm. Ok, bueno. Um, Creo que ya se ve mi diapositiva, ¿verdad? Bueno, chicos. Y sin problema. Me comentó Omar que ya han tenido algunas sesiones con él de análisis descriptivo y un poco de inferencia. Entonces, probablemente estos conceptos no sean extraños para ustedes. Ya es una clase que se da a la mitad del curso, entonces es solamente retomar algunos puntos clave. Vamos a ver tres principales módulos en esta hora que comprende esta sesión, que es un repaso de las definiciones básicas para el análisis descriptivo, repasar un poco esta parte de los tipos de variables que se tienen en una base general o en general cuando te encuentras con un problema estadístico. Y finalmente la evaluación de una distribución muy utilizada, que es la distribución normal. Y esto es muy ad hoc a la parte del análisis descriptivo porque es importante conocer la distribución de una variable para poder presentarla en un resumen final. Bueno, algunas definiciones que vamos a ver el día de hoy son estas: la diferencia entre parámetro y estadístico. Como ustedes sabrán, es poco factible hacer mediciones a un conjunto total de una población de estudio. Si quisiéramos medir una característica de un conjunto de la población o a toda la población per se, sería costoso, poco eficiente y resultaría muy tardado. Sin embargo, se menciona que la característica numérica propia de una población de estudio se le va a conocer como parámetro. Esto es una definición muy importante que la tengan en cuenta porque en realidad lo que nosotros vamos a estar estimando en una muestra que es un subconjunto de la población es un estadístico, ¿ok? Es básicamente es la misma característica numérica que nosotros vamos a estimar, pero dentro de nuestra muestra de estudio. En general, la población va a representar un parámetro con esta letra que es la mu, que representa el parámetro de la población de estudio, y en una muestra se menciona que esta va a contener esta denotación que es en este caso la media, pero tiene aquí gorrito. Entonces, cuando ustedes vean aquí la letra mu, se refiere al parámetro poblacional, mientras que vean aquí un gorrito o una raya sobre su parámetro, perdón, sobre su estadístico, se refiere a la estimación de la muestra. Ahora, ¿qué es en realidad lo que nosotros realizamos como analistas? Es hacer estimadores o realizar estimadores de un conjunto de observaciones, ¿no? ¿Qué es un estimador? Bueno, se define como una medida derivada de un conjunto de datos, de una muestra, esto es muy importante, usado para estimar un parámetro desconocido de la población. En realidad, nosotros lo que hacemos es realizar estimadores de una muestra para poder nosotros hacer extrapolaciones a una población objetivo y por ende sacar conclusiones. Sin embargo, los estimadores puede que haya de dos tipos: los estimadores puntuales, que en una muestra nosotros podemos calcular mediante ciertas operaciones aritméticas, pero en global estos estimadores puntuales solo nos proporcionan una medida muy concreta de información. En general no aportan información de la variabilidad inherente a la muestra y por ende a la población.
Y, por ejemplo, esta puede ser la proporción de personas de más de 45 años con hipertensión en una muestra de estudio. Sin embargo, y esto no nos da una idea de la variabilidad que puede tener la muestra y por ende la población. Entonces, generalmente lo que se reportan son los estimadores de intervalo, que va a estar muy ligado a un intervalo de confianza, que me imagino que ya lo han visto con este Omar, que consta de dos valores numéricos que definen un rango dentro del cual se pretende que se encuentre el parámetro de interés con cierto grado de confianza. Entonces, en realidad los estimadores de intervalos son lo que más se reportan en la literatura médica porque nos da un rango del cual nuestro estimador va a estar incluyéndose. Ahora, vamos a ver un poco esto del repaso del tipo de variables que existen en la literatura. Yo, por conveniencia, decidí agruparlos en esta tabla o en este gráfico en dos grandes rubros. Tienen datos, cuando vean aquí DF se refiere a un data frame, a un conjunto de datos apilados. En un conjunto de datos pueden tener datos de tipo categórico o de cualitativos, o que refieren cualidades de una observación, o observaciones de tipo numéricas o de tipo cuantitativas. Aquí les puse abajo, entre paréntesis, el comando en R por el cual ustedes pueden transformar una variable, si no está codificada previamente, en una variable de tipo categórica o cualitativa. Y aquí abajo se encuentra el comando en R para transformarla en una variable que se pueda analizar de forma numérica. Ahora, esta parte de cómo se divide la parte categórica, pues tenemos básicamente dos grandes rubros. Aquellas variables de tipo nominal y aquellas variables de tipo ordinal. Las variables de tipo nominal, pues ya ustedes sabrán, describen cualidades o características sin un orden jerárquico en una medición, mientras que las ordinales sí respetan un orden jerárquico en una escala que nosotros asignemos, ¿no? Insisto, aquí abajo entre paréntesis se encuentra el comando en R con el cual ustedes pueden convertir o decirle al programa RStudio cómo analizar una variable de tipo nominal y una variable de tipo ordinal. Mientras que las variables de tipo numérica pueden tener variables de tipo discretas, que son particiones finitas o particiones concretas de una medición continua. Puede ser una escala del 0 al 1, del 0 al 100, que tengan divisiones o particiones finitas. Mientras que la escala continua pues, va a tener particiones infinitesimales, y esto lo pueden ya sea tener como as integer o scale. En general, los datos categóricos, como mencioné, pueden denominar atributos o condiciones que identifican a un sujeto, por ejemplo, los síntomas cardíacos, que se denominan como una característica que refiere a un sujeto que nosotros estamos midiendo, o mediciones o atributos que sí tienen un orden jerárquico, por ejemplo, la escala NIJA, que en sí están midiendo o buscan medir un fenómeno, pero si se dan cuenta, la escala de NIJA busca agruparlo en una escala jerárquica, mientras que los síntomas cardíacos per se no buscan denotar una escala. Ahora, ¿cómo se presentan los datos categóricos en una forma, en un informe final de estudio? En general, se menciona que las tablas de frecuencia o las tablas del conteo absoluto de ese valor o esa característica de estudio es la forma clásica de representar un dato categórico. Y esto va acompañado con el porcentaje absoluto con el cual la frecuencia de esa observación está medida en el total de una muestra. Ahora, si nosotros quisiéramos medir dos observaciones o dos atributos categóricos en nuestra población, puede que nosotros incurramos en el uso de las famosas tablas de contingencia. Ahora, esto es importante porque las tablas de contingencia son es una representación de la frecuencia de observaciones de dos tipos de mediciones categóricas, ¿no? Pero el porcentaje es importante que ustedes lo definan, que va a estar en relación a las filas o a las columnas de las tablas de contingencia. Para esto quisiera hacer un apunte aquí para que denotemos muy bien esta parte.
Creo que ya se puede dibujar sin problema. Sí. Ahora, las tablas de frecuencias, acuérdense, ustedes, mejor lo hago en el PowerPoint porque como que el comando de Zoom no me deja. Aquí. Listo. Imagínense que tienen un conjunto de 100 observaciones y tienen una medición de una característica. Vamos a poner el color de ojos de 100 individuos que se les observa, ¿no? Y tienen tres tipos de características, que es color de azul, color de ojos azules, color de ojos cafés y color de ojos verdes. Van a tener que, en México es muy frecuente la observación de ojos de color café. Vamos a tener que de los 100 sujetos, 80 tienen este atributo. Color de ojos verdes, probablemente encuentren que haya 15 sujetos y color de ojos azules, pues probablemente solo 5. Ahora, esto lo pueden ustedes apilar en una tabla de frecuencia en la cual ustedes puedan tener el atributo de color de ojos azul, color de ojos cafés y color de ojos verdes. La forma en la cual, en lo particular, nosotros, Omar y yo, decidimos a veces presentar en un informe final, es poner el atributo como la frecuencia de esa observación, 80, verde, café dijimos que era... perdón, azul dijimos que era 5, café dijimos que era 80 y verde dijimos que eran 15. Ahora, esto va acompañado del porcentaje absoluto, o sea, qué porcentaje con respecto a mi N total, que es de 100, corresponde esta observación de 5 valores, ¿no? Entonces, esto corresponde al 5%, esto corresponde al 0.80%, perdón, al 0.8, que si lo quieren elevar a un porcentaje es el 80%, esto representa el 5%, y esto representa el 15%. Pero este 15, 80 y 5% va a estar en relación a mi N total. Ahora, si lo quisieran hacer por tabla de contingencia, es muy importante que ustedes definan si el porcentaje va a estar en relación a una fila o una columna. En general, para poder darle una interpretación adecuada a un grupo o una comparación entre grupos, vamos a poner las características de color de ojos entre hombres y mujeres. Tienes aquí azul, café, verde, y es importante que o se sugiere que para hacer una comparación entre una variable de interés, que en este caso es hombre y mujer, ustedes tengan un porcentaje apilado por columnas. Es decir, cuál es el porcentaje de hombres que tiene color o característica de color de ojos azul. Vamos a poner aquí que es un 2%, aquí de café que es un 85%, y vamos a poner aquí que es el resto, ¿no? Y aquí entre mujeres vamos a poner que es un 4%, que es un 90% y así el resto. Entonces, aquí para poder hacer una comparación del porcentaje, es más fácil hacer la comparación al momento de ponerle el porcentaje por filas, ya cuando ves el 2 y el 4%. Y aquí puedes extrapolar que las mujeres tienen un porcentaje de color de ojos azules y un mayor porcentaje de ojos de color café, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes lo definan antes de presentar sus variables, porque de esto va a depender la interpretabilidad de los datos categóricos. Ahora, me quise detener un poquito en esto porque esto es la forma muy resumida de presentar los datos de forma categórica. Ahora vamos a ver ahora la forma de presentación de datos numéricos. Y para esto sí me voy a abundar un poquito más porque es importante, antes de presentar los datos continuos, tener una idea muy clara de la distribución que estos van a tener.
Ahora, ya habíamos dicho que los datos numéricos se pueden dividir en datos de tipo discreto, que son números enteros que pueden particionarse, por ejemplo, el número de síntomas cardíacos, y el número o la escala de medición continua, que son una partición infinitesimal de valores. Por ejemplo, el colesterol LDL tiene o puede tener particiones infinitesimales de décimas, que pues por conveniencia se agrupan en una, dos, tres décimas, ¿no? Pero finalmente siempre puede haber una partición infinita de esta medición. Ahora, para evaluar la distribución que tienen los datos, utilizamos estas tres grandes medidas, ¿no? Son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de forma, que probablemente ustedes ya hayan escuchado, pero siempre es importante tener este concepto claro para poder ya después presentar los datos, ya que nosotros como interpretadores de la información tenemos una idea clara de cómo es que se interpreta, visualizan y se distribuyen los datos, ya puedo yo presentarlo a alguien que está leyendo el informe. Entonces, las medidas de tendencia central en general buscan describir cuál es la forma o cuál es el parámetro o el punto que se encuentra a la mitad de mis datos, ¿no? Entonces, las medidas de tendencia central clásicas son estas tres, que es la media aritmética, la mediana y la moda. Probablemente ya los hayan escuchado. La media aritmética es la serie que resulta de sumar todos los valores de una medición y dividirlos entre el total de observaciones de mi medición, ¿no? Aquí, si nosotros quisiéramos calcular la media aritmética, que probablemente la hayan escuchado también como promedio, pues vamos a tener que es la suma de todas mis observaciones dividida entre el número total de mediciones, ¿no? Que esta es la media aritmética. Ahora, la mediana, la media es útil cuando todos los datos se distribuyen de una forma simétrica, ¿no? Pensando que la forma simétrica es esta distribución gaussiana, en el cual la media, la moda y la mediana van a colocarse justamente a la mitad de mis datos. Pero, ¿qué pasa cuando no es el caso de que tenga una distribución simétrica? ¿Qué pasa cuando tengo, vamos a verlo más adelante, un sesgo, ya sea a la izquierda o a la derecha? Es decir, que mis datos se distribuyen de esta manera, o que mis datos se distribuyan con un sesgo hacia la izquierda. Vamos a ver más adelante que probablemente la media no esté representando el punto medio de mis observaciones. Entonces, para esto es importante tener un valor que nos posicione el punto medio en el cual se distribuye el conjunto de mis datos. Este es el caso de la mediana. La mediana lo que busca es esclarecer o dar una estimación del punto que divide a la mitad mis datos, es decir, que para acá se distribuye el 50% de mis observaciones y para acá se distribuye el 50% restante. Entonces, la mediana busca esclarecer este punto medio en el cual mis datos pueden ser partidos exactamente en dos. Y esto, si se dan cuenta, nos da una mayor información con respecto a una mediana que probablemente puede estar sesgada. Y finalmente la moda, que se define como el valor que más se repite en una serie de datos, tiene una gran utilidad en mediciones o escalas de tipo discreto. Porque imagínense que tienen una moda o una medición que tenga valores del 5 al 10, ¿no? Y a mí lo que me interesa saber es cuál fue el valor que más se repitió de una escala del 5 al 10. Probablemente si estemos evaluando síntomas o probablemente si estemos evaluando calificaciones, qué sé yo, probablemente nos interese saber si el valor más repetido fue el 7 o el 8, ¿no? Es una forma muy rápida de esclarecer cuál es el valor que más se está repitiendo en una serie de observaciones. Aquí paso a compartir el... Ahora, las medidas de dispersión nos ayudan a saber qué tan anchos o qué tan angostos pueden ser nuestros datos en términos de nuestro parámetro central, ¿no?
Las medidas de dispersión nos pueden dar una idea muy rápida a nosotros de qué tan alejados se encuentran nuestros valores o qué tan sesgados se pueden encontrar nuestros valores. Ahora, la medida que clásicamente se utiliza para evaluar la dispersión es la desviación estándar. La desviación estándar mide la dispersión de las mediciones individuales alrededor de una media de la población. Es decir, qué tanto, si nosotros tenemos mi observación, qué tanto mi valor, aquí vamos a poner que este es el valor de un sujeto, qué tanto distancia o qué tanta varía mi observación de este sujeto, que vamos a ponerle que es X1, varía con respecto a mi media muestral. Entonces, así puedo hacer con cada una de mis observaciones. Vamos a poner aquí X2, que es cuánto varía mi observación con respecto a mi media aritmética. Y esto es útil cuando quieres evaluar la variación de sujeto-sujeto alrededor de la medición de la variable Y, que en este caso es la media. Ahora, esto es útil, insisto, cuando tienes una distribución cercana a una distribución gaussiana, porque se menciona que en la distribución gaussiana, más o menos el 68% de mis observaciones van a estar comprendidas entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar. Si queremos evaluar casi el 97% de mis datos, más o menos estas se van a comprender entre menos dos desviaciones estándar y más dos desviaciones estándar. Entonces, esto, más o menos, es una aproximación. Esto es útil cuando, insisto, tenemos cuando tenemos observaciones que se distribuyen de una manera simétrica, una manera casi normal. Pero esto no siempre es el caso. Probablemente nosotros querramos tal vez describir la media en términos de mi media poblacional. Esto se puede utilizar mediante el error estándar a la media. Mide la dispersión de todas las medidas posibles alrededor de la media poblacional, es decir, qué tanto varía mi sujeto con respecto a mi parámetro poblacional, que aquí lo voy a ejemplificar como mu, qué tanto, pero salió mi curva. ¿Qué tanto varía mi sujeto o mi medición con respecto a mi media poblacional, ¿no? Ahora, esto, asumiendo que nosotros sabemos este parámetro o este parámetro poblacional, nosotros asumiendo que lo conocemos, pero en general no siempre es el caso. A nosotros lo que nos interesa describir es generalmente una muestra representativa de la población. Entonces, existen estas otras dos medidas de dispersión que son muy útiles para describir la dispersión en nuestra muestra, que es el rango intercuartilar, que es la diferencia que existe entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos nuestra curva de distribución, imagínense que aquí lo partimos a la mitad. Pero, ¿qué pasa si yo la quiero partir arbitrariamente en cuatro secciones similares? Este es mi primer segmento, mi segundo segmento, mi tercer segmento, mi cuarto segmento. Y en total esto suma el 100%. Ahora, si nosotros quisiéramos partir en cuatro segmentos iguales a nuestra distribución de los datos, puedo ver que si yo resto el valor que se encuentra entre el final del tercer cuartil y el principio del cuartil 2, perdón, el principio del cuartil 1 y el principio del cuartil 2, veo que aquí se concentra el 50% de mis datos. Si se dan cuenta, casi se asemeja un poco a cuál es la cantidad de datos que se distribuye entre mi primera desviación estándar positiva y negativa. Entonces, esto es útil cuando nuestros datos puede que tengan un sesgo, ya sea a la izquierda o ya sea que tengan un sesgo a la derecha, un sesgo a la izquierda. Esto es útil porque nos da una medida de qué tan dispersos están nuestros datos o dónde se encuentra el 50% de nuestros datos cuando nuestros datos no se distribuyen de manera simétrica.
Y finalmente está el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Esto es útil porque nos da una medida rápida de qué tan dispersos se encuentran en total nuestros datos, pero generalmente pierde su valor o pierde su sentido cuando tienes valores atípicos o con una falsa codificación. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué pasa si tú tienes una distribución así, platicúrtica? Y esta generalmente tiene un valor aquí máximo, vamos a poner aquí, y un valor mínimo. Y vamos a poner aquí que el rango entonces es esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes una distribución así y tienes acá un valor gigantesco atípico, ¿no? Máximo. El rango va a estar completamente sesgado o completamente, o puede ser falsamente interpretable porque tienes este valor máximo que te está jalando el rango por completo. Entonces, a grosso modo, si nosotros quisiéramos presentar a un lector una distribución de una variable continua, si se distribuyen de manera simétrica, nosotros podemos presentarle la media aritmética de ese valor más la desviación estándar de esta distribución. Ay, perdón, esa es la varianza. Omitan ese cuadrado. Borrador. Omitan este cuadrado, porque si no sería la varianza. Y esto es en el caso de que se distribuyan de manera normal mis datos. O sea, yo voy a presentar la media y la desviación estándar. Mientras que cuando no se distribuyen de manera normal, vamos a poner aquí cualquier otra distribución que no sea la normal. Entonces, la manera en la cual yo voy a presentar mis datos es mediante la mediana y una medida de dispersión apropiada es el rango intercuartilar. Entonces, un resumen de cómo se pueden presentar los datos cuando evalúo una distribución de una variable continua. Entonces, ¿cómo se evalúa esta distribución? Esto es un esquema de cómo pueden tener dos tipos de sesgos o dos tipos de asimetrías, ¿no? Tienen aquí su distribución normal en la cual dijimos que la moda, la mediana y la media van a caer en un parámetro medio, es decir, tienen el 50% de sus datos acá, el 50% de sus datos acá y aquí no hay ningún problema de interpretación. Dijimos que aquí más o menos el 61% de mis datos va a estar entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar, ¿no? Y el mismo valor que van a encontrar aquí va a ser el mismo valor, perdón, que van a encontrar de esta parte negativa, ¿no? Eh, entonces, esta distribución simétrica pues no tiene ninguna dificultad al momento de escribirse, ¿no? Pero generalmente, ¿qué pasa en medicina? No siempre van a encontrar este tipo de distribución normal. Generalmente, en algunas variables que vayan a medir, principalmente bioquímicas, van a tener ciertos sesgos, ciertas distribuciones que les indican que sus datos van a distribuirse de una manera sesgada hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Cómo se interpreta esto? Imagínense que ustedes tienen valores atípicos negativos, ¿no? Esto generalmente se da cuando ustedes tienen, por ejemplo, en mediciones o calificaciones del 0 al 100, ¿no? Entonces, imagínense que en un grupo ustedes tienen que calificar a 100 alumnos y ven que la gran mayoría pues, va a sacar entre 90, 80 y pues también una media va a estar entre 70, ¿no? Puede ser las calificaciones de sus exámenes de compañeros. Pero siempre va a haber alguien que pues no estudió para el examen, se desveló, tuvo que hacer alguno otro pendiente y sacó 20 en el examen. Entonces, este 20 pues va a ser un valor atípico hacia el lado negativo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la media siempre va a estar jalándose por estos valores atípicos negativos. Entonces, la media va a estar falsamente diciéndonos, ok, probablemente si yo saco la media de mis calificaciones, probablemente se encuentre en 60 o inclusive se encuentre en 50.
Entonces, si yo saco conclusiones a partir de mi media, puedo ver que el grupo puedo yo extrapolar que no haya estudiado, puedo yo decir que probablemente necesite más reforzamiento, etcétera, ¿no? Entonces aquí la media puede que no sea una forma de una medida de tendencia central apropiada. Se dan cuenta aquí la mediana cobra un poco más de sentido porque la mediana puede que esté en 70, en 80, y esto me aporta mucho más información que el promedio o la media. Se dan cuenta la moda, pues va a estar repitiéndose en un valor más hacia el lado positivo. Ahora, esto es importante que ustedes lo tengan en consideración porque, como les dije, los valores atípicos van a jalar el promedio o la media. Por otra parte, tengo aquí un sesgo positivo que muestra justamente lo contrario, ¿no? O sea, tienen valores o colas pesadas o valores atípicos positivos que van a estar jalando esta media y por ende la media probablemente no me indique una información apropiada de mis datos. A manera rápida, ¿cómo se evalúa esta distribución, ya sea a la izquierda o a la derecha? Mediante las medidas de forma. Ya vimos que el sesgo o la simetría es la medida que nos indica qué tan asimétrica está mi distribución. El sesgo perfecto o la distribución normal tiene un sesgo de 0. Es decir, que la distribución es completamente simétrica. Entonces, ustedes cuando vean una distribución normal, en automático, piensen que el sesgo es de 0. En cambio, vamos a verlo un poquito más adelante, pueden tener formas de estimar el sesgo, en este caso con el coeficiente de asimetría de Fisher o de Pearson. Esto no es motivo de la plática que veamos cómo se calcula el coeficiente de asimetría. Esto lo pueden sacar de cualquier programa estadístico. Si un coeficiente de asimetría es positivo o mayor a 0, su sesgo se dice que va a estar a la derecha. Mientras que cuando tengan un coeficiente de asimetría, ya sea de Pearson o de Fisher negativo o que sea menor a 0, su sesgo va a estar hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, aquí pueden ver cómo cambia por completo la medida o la distribución de los datos conforme a este coeficiente de asimetría. Entonces pueden ver aquí que en este caso la curva verde tiene un gran sesgo hacia la izquierda, mientras que aquí en esta gráfica azul pueden ver que este tiene un gran sesgo hacia la derecha. Una forma rápida en la cual ustedes pueden acordarse de la interpretación para motivos de sus datos, y es un ejemplo un poco burdo que me dijo una amiga, es que los chairos generalmente son de izquierda, ¿no? Entonces, cuando tengan una distribución a la izquierda, piensen que su sesgo es negativo, porque los de izquierda piensan generalmente de forma negativa. Insisto, es un ejemplo muy burdo que les puede acordar en qué lado se distribuye su curva, ¿no? Mientras que la gente de derecha falsamente piensan de forma positiva. Entonces, cuando vean un coeficiente de asimetría positivo, su sesgo es hacia la derecha. Un coeficiente de asimetría negativo, su sesgo es hacia la izquierda. Finalmente, nos interesa evaluar la kurtosis, que es la medida de la parte picuda de una distribución, o a la inversa, el peso que le da las colas de una distribución. Ya vimos que tu distribución normal puede que tenga sus valores concentrados en un conjunto muy estrecho de datos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tienes una kurtosis grande? Cuando tú tienes una kurtosis grande, aquí, la gran mayoría de tus datos van a estar bastante estrechados al momento de visualizarlos en un histograma. Entonces, la gran mayoría de tus datos van a tener en teoría, un rango, una distribución muy achatada, contrario a cuando tienes una kurtosis pequeña. Cuando tienes una kurtosis pequeña, esta va a estar más distribuida hacia las colas
o vas a tener una distribución más homogénea. Y esto es lo que le da el nombre a una distribución leptocúrtica, que quiere decir que tus datos van a tener una distribución adelgazada. Una distribución mesocúrtica es como una distribución normal, como la que vimos previamente, y una distribución platicúrtica, es decir, que tus datos van a estar completamente achatados y completamente distribuidos o con mayor peso hacia las colas. Esto se puede sacar mediante coeficientes de kurtosis, pero insisto, la mejor forma de evaluar la kurtosis es mediante la distribución en un histograma. Lo más importante que ustedes tienen que tener en consideración al momento de evaluar las medidas de forma es esto, el sesgo que pueda tener sus parámetros. Es lo más importante que ustedes tienen que evaluar en un histograma, porque esto va a dar la pauta visual y la pauta para que ustedes puedan ver si tiene un sesgo su distribución de datos y por ende ustedes le puedan dar una interpretación al lector. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, doctor, todo bien. No, doctor, vamos bien. Perfecto. Entonces, a modo de resumen, me gustaría que recordaran esta parte. Cuando ustedes tienen datos que se distribuyen de manera normal, simétrica, y ven que cumple todos los criterios de normalidad que se pueden evaluar con pruebas estadísticas, la forma de presentar los datos es mediante el promedio o la media y su respectiva desviación estándar. Cuando tengan un sesgo, ya sea a la izquierda o a la derecha, evaluada por el coeficiente de asimetría de Pearson, etcétera, ustedes pueden presentar sus datos mediante la mediana y el rango intercuartilar. Esto en cuanto a los datos continuos. Los datos categóricos, acuérdense, siempre presentar la frecuencia y el porcentaje absoluto en un grupo, cuando es un grupo de estudio, ¿no? Cuando su grupo de estudio se divide en dos, vamos a poner hombre, mujer, o puede ser estados de la República, etcétera. Cuando ustedes quieren evaluar más de un grupo de interés, su frecuencia y su porcentaje tiene que estar en relación a su grupo de interés, ¿ok? Esto es muy importante porque esto facilita al lector la interpretación al momento de ver sus tablas descriptivas. Ahora, esto lo podemos trabajar en una base de datos y me imagino que ustedes ya, Omar, ya les habrá dado una introducción básica de R. Entonces, dejo de compartir pantalla y esto es la presentación que les traigo para la parte teórica. Entonces, quisiera preguntarles si hasta aquí hay alguna duda previo a pasarnos a la parte práctica. Creo que José Yo Montes tenía te una queda duda. la mano. Ajá. Sí, gracias. Por ejemplo, si estamos trabajando con una variable cuantitativa continua y decidimos, pues por motivos del manejo de los datos, como cortar a los decimales, ¿deja de ser una variable continua? No, cuando, o sea, tú quieres quitar los decimales y manejarlo en números enteros, ¿no? Sí, exactamente. O sea, mi pregunta era que si ya por cortar a los decimales ya podríamos dejar de, o sea, por ejemplo, sacarle, pues sí, el promedio en caso de que se distribuya de manera normal. No, de hecho, tú le puedes sacar las mismas medidas de tendencia central y de dispersión a esa nueva variable que tú decidiste quitarle los decimales. ¿Te va a aportar menos información? Pues depende. Pues aquí, si te interesa describir las decimales por pues algún motivo clínico, epidemiológico, pues entonces aquí tú estás eliminando información. Pero si no afecta la interpretabilidad de los datos, quitarle decimales, entonces tú la puedes manejar sin ningún problema de esta forma, quitando los decimales a conveniencia. Ok, bien, gracias. Ahora, me imagino que ustedes ya vieron con Omar, o sea, la parte de depuración de una base de datos. Justamente estas partes o estas meticulosidades al momento de ya empezar a analizar una base de nuevo.
Si ustedes, por ejemplo, en una codificación tienen que los missing values los pusieron como 999 y tienen una escala del 0 al 100, pues evidentemente si ustedes no depuraron estos datos como missing values que tienen un valor concreto, que en este caso es un valor muy alto, pues cuando ustedes hagan una descripción de las medidas de tendencia central y una medidas de dispersión, perdón, van a ver que tienen una medida de dispersión completamente grande y una medida de tendencia central completamente no interpretable. Entonces, siempre es importante antes de poder analizar una base de datos que quiten de sus escalas continuas aquellos valores que representan missing values con un número concreto, ¿no? O sea, si lo quieren representar con un 9.999, un en 99 y su escala es del 0 al 10, antes de analizarlo en cualquier base de datos, es imperativo que ustedes eliminen estos valores, porque el R o cualquier programa de análisis estadístico los va a interpretar como una variable continua. Entonces, esto siempre es importante que lo tengan en cuenta. ¿Algún otro tiene una duda? ¿No? Ok. La parte práctica vamos a dejarla para una siguiente sesión por completo, porque nos vamos a pasar al R a manipular una base de datos que les voy a compartir mediante Stomar para que ustedes la puedan descargar, y el código pues también lo pueden descargar para que lo podamos ver en la siguiente sesión. Y pues nos vamos a dedicar enteramente una hora a ver cómo describir una base de datos desde cero y cómo presentar un informe descriptivo bastante bonito con algunas funciones que ya vienen predeterminadas. Entonces,